Tema 3. Composición y estructura del grupo. Introducción. La composición del grupo. Moreland, Levine y Winget en 1996 clasifican los estudios sobre la composición del grupo en función de que se centre en las características de los individuos y del grupo, el tamaño del grupo, características sociodemográficas, habilidades, opiniones o rasgos de personalidad, las distintas formas de medir esas características. Unos autores emplean medidas de tendencia central, como por ejemplo la media, para saber qué proporción de miembros del grupo posee unas determinadas características, mientras que otros clasifican a los grupos como homogéneos o heterogéneos en relación con esas características. Las diferentes perspectivas a la hora de abordar la composición de grupo, tales como la composición de grupo como consecuencia, que se considera la composición de grupo como consecuencia de otros factores como intereses comunes, realizar cierta actividad o porque comparten cierta proximidad física. La composición de grupo como contexto. La composición de grupo también se considera como un contexto social dentro del cual se producen otros fenómenos psicológicos. Así, se ha demostrado que la eficacia de diferentes estilos de liderazgo depende de las características de los seguidores o que los niños agresivos son poco populares en grupos donde la agresión se considera rara, pero no en aquellos donde se percibe como más común. Y la composición de grupo como causa. Es la que más interés ha despertado, entre otros factores, se ha analizado como el tamaño del grupo, las características demográficas de los integrantes o sus rasgos de personalidad u opiniones pueden influir en el desempeño grupal o en los procesos de elección y de toma de decisión grupal. Efectos de la composición del grupo. Una de las preguntas más frecuentes sobre la composición del grupo es saber cuál es su tamaño ideal. Unos autores consideran que son 7 personas, Scharf en 1989, mientras que otros como Parker en 1994 sugieren 6. No existe una forma simple de determinar cuál es el tamaño más adecuado de un grupo. Correlatos del tamaño del grupo. Lo importante a la hora de enfocar los correlatos del tamaño del grupo es tener en cuenta las ventajas y los inconvenientes del aumento del tamaño del grupo. Ventajas: más recursos, económico, tiempo, energía, expertos, diversidad y más legitimidad. Y desventajas: más problemas de coordinación, pérdida de motivación, más conflicto y menos cooperación, más conductas antinormativas, menos satisfacción y menos participación. Todo esto sugiere que no existe un tamaño de grupo ideal. Cini, Moreland y Levine, en 1993, plantean un estudio en el que comparan los miembros reales que tiene un grupo y los que necesitaría para su funcionamiento ideal. El planteamiento de partida era que los grupos con un número insuficiente de miembros estarían más abiertos a admitir futuros miembros. Cuadro 2. El exceso y la insuficiencia de miembros y las prácticas de socialización grupal. Cini, Moreland y Levine, en 1993, realizaron un estudio en el que intentaban comprobar si el tamaño de un grupo, demasiados miembros, overstaffing o demasiados pocos, understaffing, se relacionaba con las prácticas de socialización grupal. Los resultados pusieron de manifiesto que los líderes consideraban que tanto el exceso como la escasez de miembros generaban problemas. Además, proponían una variedad de soluciones para soslayar estos inconvenientes. El exceso de miembros daba lugar a apatía, aburrimiento, confusión, desorganización, recursos insuficientes y o existencia de camarillas. Soluciones: animar a los miembros, castigar a los que se desvían, dividir el grupo, crear nuevos roles y adoptar metas más ambiciosas. El tener insuficientes miembros daba lugar a peor ejecución del grupo, fatiga o sentimiento de quemarse y o pérdida de recursos. Soluciones: reclutar más miembros, reorganizar el grupo, pedir ayuda a otros grupos y o adoptar metas más modestas. Efectos de la diversidad en los grupos. La diversidad se suele conceptualizar como una característica de un grupo social que refleja el grado en el que existen diferencias objetivas y subjetivas entre las personas que pertenecen a ese grupo. A fin de intentar conocer sus efectos, muchos estudios han intentado clasificar diferentes atributos de esta. Unos distinguen entre características demográficas fácilmente observables, por ejemplo, género, raza, edad, y otras menos observables, como por ejemplo las características de personalidad. Otros, sin embargo,
diferencian entre características relacionadas con el trabajo o no, nivel educativo, experiencia profesional o características relacionadas con la tarea o con la relación. Estas taxonomías son fruto de dos perspectivas teóricas que han tenido un gran impacto en la literatura sobre la diversidad. La perspectiva de la información y la toma de decisión, diversidad cognitiva, de Williams y O'Reilly en 1998, sugiere que la diversidad debería estar positivamente relacionada con el desempeño grupal debido a la gran variabilidad en capacidades, habilidades y perspectivas que existen dentro del grupo, y la perspectiva de la categorización del yo, de Tagfel y Turner en 1986, que sugiere que la diversidad puede tener efectos perjudiciales para el desempeño grupal o el bienestar subjetivo de los miembros del grupo. Una de las razones es que los miembros podrían usar las diferencias y las similitudes entre ellos y sus compañeros para categorizarse a ellos mismos y a sus otros compañeros como endogrupo y exogrupo. La gran mayoría de los estudios que se han llevado a cabo desde ambos desarrollos teóricos no han encontrado una relación clara entre diversidad, heterogeneidad versus homogeneidad y desempeño. Cuadro 3. Diferencias entre grupos homogéneos y heterogéneos en cuanto al rendimiento grupal. Estudio llevado a cabo por Watson, Kumar y Michelsen en 1993 con estudiantes estadounidenses. Se desarrolló durante un periodo de 4 meses. Se compararon grupos homogéneos o heterogéneos desde un punto de vista étnico. Los heterogéneos estaban integrados por grupos de diversos grupos étnicos, mientras que los homogéneos estaban integrados por estudiantes blancos. Inicialmente, los grupos homogéneos mostraron mejores resultados en el proceso de grupo y en la afectividad de la tarea. En la última sesión, los grupos culturalmente diversos alcanzaban el mismo nivel que los homogéneos en cuanto al proceso de grupo y a la ejecución global, y resultaban superiores en algunos aspectos como amplitud de perspectivas y número de alternativas generadas. Este estudio muestra la importancia de ampliar la duración temporal de los grupos estudiados. Metaanálisis de Bowers, Farmer y Salas, 2000. Realizaron un metaanálisis a fin de averiguar si los grupos que son homogéneos en cuanto al género, al nivel de habilidad o a los rasgos de personalidad de sus miembros logran un rendimiento mayor. En primer lugar, sus resultados muestran que formar equipos homogéneos o heterogéneos basados en cualquiera de los atributos estudiados no incrementa el rendimiento del equipo. Además, también hallan que los equipos homogéneos rinden moderadamente mejor que los equipos heterogéneos en tareas de baja dificultad. Sin embargo, cuando la tarea requiere una ejecución más compleja, los equipos heterogéneos logran un mejor desempeño. Metaanálisis de Horwitz y Horwitz, 2007. Estos autores analizan los efectos de la diversidad relacionada con la tarea y ciertas variables sociodemográficas sobre el rendimiento grupal. Los resultados ponen de manifiesto que la diversidad relacionada con la tarea, es decir, el grado en que las personas son más o menos expertos en la tarea específica, se relaciona positivamente con la calidad y la cantidad del rendimiento grupal. Por otra parte, no existe relación entre las características demográficas, como sexo o edad, y el desempeño grupal. Concluyen que formar equipos basados en características sociodemográficas no es la estrategia más eficaz a la hora de incrementar un desempeño grupal. Metaanálisis de Joshi y Ro en 2009. El principal objetivo de estos autores es examinar si factores contextuales como el tipo de industria, sector servicios, industria manufacturera, empresas de alta tecnología, la ocupación, masculinizada, más proporción de hombres versus feminizada, más proporción de mujeres, el grado de interdependencia del equipo, bajo versus alto, y el tipo de equipo, para tareas a corto versus largo plazo, influye en el rendimiento de equipos diversos en relación con la tarea de nivel educativo y experiencia profesional y la relación como género, edad y etnia. En general, sus resultados demuestran que las características asociadas con la relación tienen un efecto negativo sobre el desempeño, mientras que las centradas en la tarea se asocian positivamente con el rendimiento del equipo. La diversidad centrada en la relación tiene efectos positivos con el sector servicios, pero negativos con la industria manufacturera y en la de alta tecnología.
Por el contrario, la diversidad relacionada a la tarea se relaciona positivamente con ocupaciones dominadas por hombres. El sector industrial muestra que un nivel más bajo de interdependencia se relaciona positivamente con el desempeño. La diversidad asociada a las relaciones tiene un efecto negativo en equipos muy interdependientes. Sin embargo, este tipo de diversidad se relaciona positivamente con el desempeño de equipos con un grado menor de interdependencia. Estos autores concluyen que los equipos moderadamente interdependientes y a largo plazo resultarían más eficaces si se incrementara la variabilidad relacionada con la tarea. Por ejemplo, la experiencia profesional, el ámbito de especialización, mientras que los equipos con un bajo nivel de interdependencia y temporales saldrían más beneficiados si se aumenta la diversidad orientada a la relación, por ejemplo, etnia, sexo o edad. Metaanálisis de Bell, Villado, Lukasic, Belau y Brig, 2011. Estos autores examinan la relación entre la especialización profesional y la formación académica y el rendimiento grupal. Asimismo, también analizan otras variables biodemográficas como el nivel educativo, antigüedad en la organización, antigüedad en el equipo de trabajo, la etnia, la edad y el género. Sus resultados demuestran que la diversidad relacionada con la especialización profesional se relaciona positivamente con el desempeño grupal, mientras que no existe relación alguna entre la experiencia organizacional y el desempeño grupal. La combinación de los individuos en el grupo. Otro punto importante es saber cómo se produce la transformación de las características individuales en grupales. Esta cuestión la abordan Moreland et al. En 1996, señalando que existen diferentes reglas de combinación. La primera opción es la combinación aditiva de las características. Esta combinación supone que cada individuo tiene un efecto independiente en el grupo y que este efecto va a ser semejante en distintos grupos de los que forme parte. Hogan, Raza y Driscoll, en 1985, demostraron que ciertas características de personalidad, como ser flexivo versus ser sociable, podían predecir el rendimiento en tareas técnicas o de persuasión. En concreto, en tareas técnicas, los grupos integrados por personas reflexivas tenían mejor desempeño que aquellos cuyos miembros eran más sociables, mientras que en tareas persuasivas se daba el efecto contrario. La segunda regla sería la combinación interactiva. Está basada en la interdependencia y en una visión de los grupos en conjunto. De acuerdo con ella, cada individuo va a tener un efecto distinto en cada uno de los grupos a los que pertenezca, es decir, no va a depender solo de sus características, sino de cómo sean y cómo se comporten los miembros de los otros grupos. Ejemplo: si nos fijamos en los equipos de fútbol, vemos que hay jugadores que tienen muy buenos resultados en los equipos a los que han pertenecido y no tan buenos como jugadores de la selección nacional. Por esto, la regla de combinación interactiva supone una visión conjunta del grupo, no una suma de las habilidades de cada uno de los miembros. Desarrollos teóricos sobre la composición de los grupos. La contribución que más interés ha despertado es el modelo general de los efectos de la composición del grupo, de Moreland, 1996. Este modelo explica, de forma secuencial, cómo se transforman las características individuales que aporta cada miembro al grupo en características grupales. Estos autores explican a través de 4 fases qué características individuales son las más relevantes a la hora de componer un grupo. La saliencia o el grado en que una característica individual puede valorarse de una manera sencilla depende de una serie de factores, como la facilidad con que es evaluada, por ejemplo, las características demográficas son más obvias que los rasgos de personalidad, las opiniones o las habilidades de los miembros del grupo. Luego, la distribución de estas características dentro del grupo. Y por último, la relevancia que tienen las características para los resultados que espera obtener el grupo. Después tenemos la visibilidad, que este modelo postula que el peso o la fuerza con la que un individuo contribuye a su grupo va a depender de la visibilidad de una serie de variables, tales como su participación en las actividades grupales, del estatus del grupo, de su antigüedad en el grupo o de otro tipo de factores situacionales como el tipo de tarea. Las reglas de transformación, que este paso consistiría en explicar cómo se produce la combinación de las características individuales que dan lugar a las características grupales,
y tal y como hemos visto anteriormente, se pueden dar reglas de combinación aditivas o interactivas, siendo más comunes las aditivas. Y la integración social, que alude a la tendencia de los miembros de un grupo a pensar, sentir y a actuar como un grupo. Según este modelo, el grado de integración social es reducido cuando se trata de la regla de combinación aditiva. La estructura del grupo. Cuando hablamos de estructura de grupo, nos referimos a la diferenciación intragrupal, a la estabilidad y a la cristalización de los patrones de interacción. La diferenciación intragrupal. El proceso de diferenciación intragrupal puede enfocarse de diversas maneras. En primer lugar, se puede concebir como el resultado del proceso de interacción, lo que permitiría la aparición de subgrupos, la especialización de funciones o la gradación social en prestigio. Y otra forma sería centrarse en el contexto comparativo intergrupal en el que se encuentra el grupo y no en las relaciones interpersonales. Estos enfoques se asocian a la teoría de la categorización del yo. Según esta perspectiva, cuando existe un contexto comparativo común a todos los miembros, se da un prototipo común que maximiza las diferencias intergrupales y minimiza las intragrupales. No obstante, cuando el grupo se expone a distintos contextos comparativos, es fácil que surja una diversidad de prototipos grupales como consecuencia de la diversidad de información a partir de la cual se construye el prototipo. Así pues, el contexto comparativo determinaría el grado en que el prototipo del grupo resulta consensuado y la diferenciación intragrupal obedecería a las diferentes representaciones que se tienen del grupo. Otro modo de considerar la diferenciación sería la atracción social, es decir, la atracción hacia otros miembros del grupo en virtud del grado en que estos son prototípicos. Hoch, en 1996, sugiere que los miembros menos prototípicos van a ser percibidos como menos agradables que los miembros más prototípicos. La estabilidad se refiere a la ausencia de cambios en el funcionamiento del grupo. Brown, en el 2000, advierte que siempre existe una cierta estabilidad que da pie a la estructura grupal pese a que las interrelaciones dentro del grupo estén en un estado de constante cambio. La cristalización de los patrones de interacción. Levin y Moreland, en 1998, hablan de patrones de relación y destacan su carácter funcional en cuanto a la reducción del conflicto dentro del grupo. También señalan que una vez establecida, la estructura tiende a mantenerse. Finalmente, Scott y Scott, en 1981, caracterizan las propiedades estructurales de los grupos de la siguiente forma. Definen una relación entre elementos, como posiciones, miembros, se refieren a las características duraderas del sistema y el sistema está constituido por elementos reemplazables. Elementos de la estructura de grupo. La estructura del grupo está integrada por las reglas de comportamiento, que son las normas, las expectativas que se tienen sobre el comportamiento de los miembros del grupo y que pueden diferir de unos a otros, los roles, por el prestigio que tiene cada miembro dentro del grupo, el estatus, y por la medida en que el grupo está más o menos cohesionado, la cohesión. Las normas y los roles tienen un contenido específico, mientras que el estatus y la cohesión varían en intensidad. Por su parte, las normas y la cohesión atañen a todos los miembros del grupo por igual, mientras que los roles y el estatus solo afectan a determinados miembros del grupo. Normas de grupo. Definición de normas. Homans, en 1977, las define como una idea que ocupa la mente de los miembros del grupo y que suele expresarse mediante un juicio que especifica lo que estos deben hacer o deberían de hacer o se espera que hagan. También añade que para que una conducta se constituya en norma, la desviación respecto a esta debe ser objeto de sanción. Cialdini, Calgreen y Reno, en 1991, proponen la distinción entre normas descriptivas y normas prescriptivas. Las normas descriptivas se refieren a lo que los miembros del grupo hacen en una situación dada. Cuando una conducta obtiene apoyo social suficiente, es fácil que se siga por parte de los miembros del grupo porque nos ahorra el esfuerzo cognitivo de elegir qué comportamiento es el adecuado.
Por su parte, las normas prescriptivas indican lo que los miembros del grupo aprueban o desaprueban, describen lo que debería de hacerse y son, por tanto, las normas morales del grupo. Además, motivan la conducta a través de premios y castigos. Desde la perspectiva de la categorización del yo, de Turner en 1991 y Terry y Hogg 1996, las normas tienen que ver con el prototipo del grupo. Así, cuando la identidad social resulta saliente, se lleva a cabo la construcción de una norma que es específica para ese contexto. De esta forma, las normas se conciben como propiedades del grupo que influyen a través del proceso de categorización del yo. Los estudios pioneros sobre normas. Sheriff, en 1936, intentaba averiguar si existían diferencias entre las estimaciones que realizaban los individuos sobre el efecto autocinético, la ilusión perceptiva, que consiste en un movimiento aparente de un punto de luz en la oscuridad cuando realmente no hay ningún movimiento, y las que hacían en grupo. Cuando estaban en grupo, los participantes tendían a converger en sus cálculos, aunque no de la misma forma que los participantes que habían iniciado su evaluación primero en el grupo. Estos últimos daban estimaciones similares durante los ensayos en grupo y estos estándares se mantenían una vez que pasaban a la fase individual. En un estudio posterior, Jacobs y Campbell, en 1961, demostraron hasta qué punto persistían estos estándares grupales. Plantearon una tarea semejante a la anterior. La única diferencia era que el grupo inicialmente estaba formado por un participante ingenuo y los restantes miembros eran cómplices del experimentador. Al realizar las estimaciones, todos ellos manifestaban que habían percibido un movimiento mucho mayor al que habitualmente se percibe en esta situación. Tras algunos ensayos, el participante ingenuo daba una estimación semejante a la del grupo. Seguidamente, se fueron sustituyendo uno a uno todos los cómplices hasta que solo hubo sujetos ingenuos. La norma inicial del grupo llegó a desaparecer cuando el grupo estuvo constituido por la sexta generación de sujetos ingenuos. Parece, pues, que aunque los individuos tienden a conformarse a la norma, los nuevos miembros también ejercen alguna influencia. Otra investigación es la de Newcomb en 1943. Realizaron un estudio sobre el cambio de actitudes en el Bennington College, una institución universitaria en sus inicios femenina, privada, caracterizada por una ideología progresista y de izquierda. El estudio fue de carácter longitudinal. Los resultados pusieron de manifiesto que las estudiantes, conforme avanzaban en su carrera, modificaban sus actitudes en la dirección progresista, dándose grandes diferencias entre las estudiantes de primer curso y las de cursos más avanzados. Se puso de manifiesto que las estudiantes que experimentaban un cambio de actitudes eran más populares. También se demostró que las estudiantes de los cursos avanzados sancionaban a las más jóvenes cuando éstas no se acomodaban a la norma. En el cuadrito 4 se especifican algunas razones que adujeron otras compañeras sobre el comportamiento de dos estudiantes del estudio. Q61, líder estudiantil cuyas actitudes se habían hecho menos conservadoras, y Q81, estudiante cuyas actitudes conservadoras apenas cambiaron entre el primer y el último año. El ejemplo de cambio de actitudes en Q61 fue influida por las autoridades de la facultad, absorta en los asuntos públicos, influida por los códigos de la comunidad, influida por el entusiasmo colectivo, defensora entusiasta de la universidad y ansiosa de detener posiciones jerárquicas dentro de la comunidad. Y Q81, ejemplo de persistencia de actitudes, resistencia a las autoridades de la facultad, absorta en el trabajo universitario, crítica de las comisiones estudiantiles, crítica de la política educacional y crítica de la facultad. Las funciones de las normas. Brown, en el 2000, sugiere que es posible distinguir entre funciones individuales y sociales de las normas de grupo. La principal función individual consiste en la creación de un marco de referencia que ayude a interpretar la realidad. En cuanto a las funciones sociales, éstas tendrían como objeto la regulación y coordinación de la interacción y de las actividades de los miembros del grupo, la consecución de las metas de grupo y el mantenimiento de la identidad grupal. El desarrollo de las normas de grupo. Interno. Guiones de los miembros acerca de cómo actuar en una situación.
El grado en que son compartidos determina la rapidez de su surgimiento. Negociación entre los miembros para resolver el conflicto. Patrones iniciales de conducta que cristalizan en normas. Evolución. Un individuo inicia una pauta que satisface una necesidad y llega a ser imitada por los restantes miembros. Autocategorización. Construcción de la norma a partir de la información disponible compartida. Construcción del prototipo del grupo. Externo. La institución o los líderes externos dictan las normas. Efectos de la desviación respecto a opiniones y normas de grupo. Según Levine, en 1980, el punto de partida para el estudio de las reacciones ante desviación respecto a las conductas mayoritarias son los trabajos de Restinger, de 1950, sobre la presión hacia la uniformidad en grupos. Buena parte del trabajo posterior se focalizó en desarrollar la aportación de Festinger. Así, Cartwright y Zander en 1968 incorporan las causas de las presiones hacia la uniformidad, el mantenimiento del grupo y su definición en relación con su entorno social, mientras que Orcutt, en 1973, distingue entre las reacciones a la desviación inclusivas y las de exclusión, que dependen del grado en que se percibe que se puede persuadir al desviante. No obstante, uno de los estudios más relevantes en el trabajo clásico de Schachter de 1951. En esta investigación, los participantes tenían que formar parte de clubes que variaban en el grado de atractivo para los participantes, alto y bajo, el grado en que el tema de discusión era relevante para el propósito del grupo, relevante o irrelevante, y además también se variaba experimentalmente la forma de participación de 3 cómplices. 1. El modal o conformista, que expresaba la opinión mayoritaria del grupo. 2. El desviante, que mantenía una posición distinta a la del grupo. Y 3. El cambiante, que iniciaba la discusión como desviante, pero que gradualmente se mostraba de acuerdo con el grupo. Los resultados mostraron que se rechazaba al desviante en mayor medida que a los otros 2 cómplices. En todas las condiciones, a excepción de la de baja cohesión y tema irrelevante, se rechazaba más al desviante. El miembro desviante era el que más comunicaciones obtenía, seguido del cambiante, mientras que el modal era el que menos recibía. El flujo de comunicación durante la sesión grupal primero aumentaba y luego decrecía en el caso del cambiante, se mantenía igual si se trataba del modal, aumentaba durante toda la sesión para el desviante y descendió respecto al desviante en la condición alta cohesión y tema relevante. Cuadro 6. Reacciones hacia la desviación en función de la motivación para lograr el consenso del grupo, de Kruglansky y Webster de 1991. El estudio partía de los resultados de una investigación previa en la que se demostraba que cuanto más próxima era la intervención del miembro al límite de tiempo asignado al grupo para lograr el consenso, más se rechazaba al desviante. En concreto, una serie de grupos de scouts israelíes tenían como tarea decidir qué kibutz era el apropiado para un campo de vacaciones. Debían consensuar en 20 minutos entre una u otra localización. Los cómplices defendían o la situación menos atractiva, la condición de desviación, o la más atractiva, condición conformismo. La segunda manipulación consistía en el momento en que el cómplice daba sus argumentos. 1. A los 5 minutos de iniciarse la discusión, condición objetivamente temprana. 2. A los 15 minutos de iniciarse la discusión y cuando teóricamente les faltaban 5 para acabar, pero el experimentador les concedía otros 10 minutos, condición subjetivamente temprana. Y 3. A los 15 minutos de iniciarse la discusión y cuando les quedaban 5 para acabar, condición objetivamente tarde. Los resultados mostraron que la evaluación del desviante fue significativamente más negativa solo cuando daba su opinión 5 minutos antes del final, condición objetivamente tarde. Además, se halló que el desviante ejercía un mayor impacto en las condiciones 1 y 2, pero no en la 3. En esta última, los participantes también estaban más seguros de su decisión. Otros estudios se han focalizado en cuestiones tales como el efecto de la extremosidad de la posición del desviante. Por ejemplo, Brown, en 1970,
concluyó que los desviantes eran rechazados por la mayoría no solo por la extremosidad con la que se defendían sus ideas, sino por el contenido intrínseco de la postura que defendían. Los resultados de todos estos estudios se han interpretado como una prueba de que cuando aumenta la motivación por lograr el consenso, se rechaza en mayor medida al que discrepa de la opinión del grupo. Jetten y Hornsey, 2010-2014, enfocan la desviación en relación con las normas relevantes del grupo y no la desviación en su acepción sociológica como delincuencia o criminalidad. Así ponen de relieve 3 características de la desviación. 1. Se refiere a una norma destacada. 2. Debe darse en un contexto definido, de modo que lo que resulta desviante en un determinado contexto no lo es en otro. Por ejemplo, que un chico lleve gorra se considera adecuado en la calle, pero no en un aula o en una iglesia. Y 3. Igualmente es importante el tiempo. Lo que es desviante en un momento deja de serlo en otro. Los que fueron vistos como rebeldes en el pasado se pueden convertir en líderes en el presente. Estos autores señalan que la desviación de una norma se puede dar tanto en el incumplimiento o rechazo de esta, la desviación negativa, como a través del cumplimiento extremo, desviación positiva. Hay que tener en cuenta, en esa forma de considerar la desviación y el desacuerdo, se pueden observar motivaciones opuestas, como oponerse a la opinión dominante en el grupo, cuando ya no importa ser desleal, frente a cuando es la lealtad la que lleva a desviarse y expresar una opinión contraria. Jetten y Hornsey, en 2014, plantean cuáles son los motivos que tiene el grupo para rechazar la desviación y el desacuerdo, que son recuperar el carácter positivo del grupo, restaurar la cohesión del grupo, recuperar la marcha hacia sus metas y restaurar la autoimagen que se ha visto amenazada. La última adquiere unos matices de interés cuando se trata de considerar el caso en que la desviación de un miembro de un grupo se traduce en rebeldía moral y supone una amenaza para los que realizan acciones inmorales. Reacciones que parecen dar la razón a Don Quijote. La virtud es más perseguida por los malos que amada de los buenos. Así, en los estudios de Parks y Stone 2010, se mostró que en un contexto grupal en el que los miembros abusaban de los bienes públicos, aquellos que actuaban de forma no egoísta, definida por aportar más al bien común, eran objeto de rechazo. Este efecto parece estar relacionado con la idea que tienen algunos miembros de que los no egoístas mantenían estándares de conducta no deseables y de que rompían normas, por lo que expresaban el deseo de expulsarlos del grupo. Jetten y Hornsey, en 2010, aunque reconocen el carácter perturbador para el grupo de la desviación, no dejan de señalar el valor del desacuerdo, porque aumentaba la calidad de las decisiones y la creatividad del grupo. También, siguiendo a Durkheim, en 1985, indican que la desviación puede servir para afirmar los valores del grupo y promover el cambio social. La comparación de los efectos de la desviación entre miembros del grupo propio y del exogrupo. El efecto oveja negra EON. El efecto oveja negra EON sugiere que se puede producir simultáneamente favoritismo hacia los miembros del grupo propio que muestran características deseables o que cumplen las normas del grupo y desvalorización de los miembros del grupo que exhiben cualidades indeseables o que incumplen normas grupales. Se han realizado numerosos estudios que han presentado apoyo al EON. Cabe citar el realizado por Marqués, 1990, en una escuela militar. Los estudiantes seleccionaron normas de conducta que les parecían relevantes o irrelevantes. Seguidamente, evaluaron a 2 estudiantes hipotéticos que o seguían las normas o se oponían. La hipótesis de partida era que habría más diferencia a la hora de valorar a los cumplidores y a los desviantes del propio grupo que a los del exogrupo, cuando se tratara de normas relevantes. Tal y como se observa en la figura 2, en el caso de las normas irrelevantes se produce un sesgo a favor del propio grupo. Sin embargo, cuando las normas son relevantes, se da el EON. Los resultados demuestran, por tanto, que los miembros que cumplen o se oponen a las normas relevantes del grupo obtienen respectivamente mayor aprobación o mayor rechazo que los miembros equivalentes del exogrupo. Una de las cuestiones más importantes que ha surgido a partir de este modelo es saber si el estatus de los miembros desviantes influye en la valoración que hacen de él los otros miembros del grupo.
En este sentido, Pinto, Marqués, Levin y Abrams, en 2010, examinan la relación entre estatus y el cumplimiento o desviación de la norma. En concreto, universitarios portugueses tenían que juzgar las conductas normativas y desviantes de miembros de su propio grupo o del exogrupo que poseían diferente estatus, como nuevos miembros, miembros de pleno derecho o miembros marginales. Tal y como se esperaba, el EON solo se daba respecto a los miembros consolidados del grupo, pero no con respecto a los recién llegados, en el experimento 1, o los miembros marginales, del experimento 2. Además, con los nuevos miembros desviantes se empleaba una estrategia de socialización y en el caso de los miembros de pleno derecho se prefería una estrategia de castigo, el experimento 3. A partir de estos resultados, los autores sugieren que el EON depende de lo representativo que sea el miembro del grupo que cumple o incumple la norma. Así, cuanto más representativo sea el miembro del grupo, más impacto tendrá su comportamiento. En línea con lo anterior, también se ha demostrado que los miembros de un grupo perdonan las transgresiones graves cuando los cometen sus futuros líderes, pero solo si perciben que va a servir a los intereses del grupo y si la transgresión se produce en grupos grandes. Finalmente, un caso algo especial lo constituye el efecto de sensibilidad intergrupal. Se ha demostrado que se aceptan mejor las críticas de un miembro del propio grupo que de uno del exogrupo. Las críticas del miembro del propio grupo se perciben como más constructivas y legítimas. No obstante, trabajos más recientes muestran que cuando existe conflicto intergrupal, se evalúa más negativamente al miembro del propio grupo que critica al grupo. Los roles de grupo y su diferenciación desde la perspectiva funcionalista. Perdonadme que si estoy haciendo ruidos raros, es que estoy un poquillo constipada y se me nota. Perdón. Sigo. La definición de rol de grupo y su medida. El estatus alude a la posición que se ocupa en el grupo, mientras que los roles describen el comportamiento de la persona que ocupa esa posición. Los roles pueden tener un carácter formal, lo que implica una definición clara y precisa de las funciones que debe desempeñar un miembro del grupo. Por ejemplo, un equipo de producción, equipo deportivo o grupo musical. También pueden tener un carácter informal, es decir, son roles que no se asignan específicamente, sino que surgen y se van definiendo a través de la interacción. Un ejemplo sería el rol de líder no oficial que dirige las actividades sociales del grupo. En cuanto a la media de roles, Levine y Moreland en 1998 enumeran diversas formas para su medición. La observación del grupo, el empleo de instrumentos de observación sistemáticos que incluyen categorías o dimensiones y a través de las descripciones que hacen los miembros del grupo acerca de su propio rol o del rol que desempeñan otros miembros del grupo. La diferencia de roles. ¿A qué obedece la diferencia de roles? Según Brown, en el 2000, la división de la tarea permite, en primer lugar, el logro de las metas grupales. Hay que resaltar también que mantener de forma inflexible una diferenciación extrema de las funciones puede resultar disfuncional. En segundo lugar, la diferenciación de roles sirve para ordenar el funcionamiento del grupo y hacerlo predecible. Por tanto, los roles tendrían un efecto similar a las normas del grupo. Y en tercer lugar, la diferenciación de roles serviría para la autodefinición de los miembros dentro del grupo. Evidencia empírica sobre la diferenciación de roles. Los estudios sobre diferenciación de roles se insertan dentro de la tradición funcionalista en psicología social. Parsons y Bales, en 1953, parten de 4 dimensiones básicas sobre las que se basa la jerarquía de roles: el logro de metas, M, expresivas, E, adaptativas, A, e integrativas, I. A partir de la combinación de estas dimensiones se dan conductas instrumentales dirigidas a la realización de la tarea. Combinación de las dimensiones M y A, que eran el logro de metas y adaptativas, y conductas socioemocionales o expresivas. Combinación de las dimensiones E e I, que era la expresiva y la integrativa. El empleo del método de observación sistemática MOB permitió demostrar que se producía una diferenciación en 2 tipos de roles: el líder orientado a la tarea, que correspondía a la persona más activa,
y el líder socioemocional, que era la persona que caía mejor, reducía las tensiones entre los miembros del grupo y se ocupaba del mantenimiento del grupo. Diferentes tipos de roles según la tipología de Bene y Search, de 1948. Los roles de tarea, 12 ítems, sirve para coordinar y facilitar las actividades de solución de problemas en grupo. Los roles de construcción y mantenimiento del grupo, 7 ítems, sirven para apoyar y regular las actividades orientadas al grupo. Y los roles individuales, 7 ítems, son potencialmente disfuncionales porque no se dirigen ni a la tarea ni al mantenimiento del grupo. Mudrak y Farrell, en 1995, llevaron a cabo un estudio con estudiantes de un curso sobre conducta organizacional. Se les presentó una lista de 20 roles que fueron seleccionados previamente a partir de la tipología de Bene y Search, de 1948. Los participantes tenían que indicar qué miembro o miembros del grupo habían desempeñado ese rol en cuestión. Además, debían valorar la contribución de cada participante al grupo. Los resultados mostraron que se daba una solución factorial de 3 factores que explicaba el 42% de la varianza y que coincidía, en buena parte, con los 3 tipos de roles propuestos, aunque con algunas discrepancias. El primer factor, 20,1% de varianza, estaba constituido por el conjunto de roles relacionados con la tarea. El segundo factor, el 14% de varianza, integraba el conjunto de roles individuales. Y el tercer factor, un 8% adicional de varianza, correspondía a los roles de mantenimiento. En los análisis correlacionales posteriores hallaron que existía una relación entre roles de tarea y de mantenimiento, los roles de mantenimiento positivos se relacionaban negativamente con los individuales negativos, los roles de tarea eran independientes de los individuales y a las personas que desempeñaban el rol de tarea también se las percibía como dominantes. Finalmente, estos autores también pusieron de manifiesto que las personas que más habían contribuido al grupo eran las que desempeñaban roles de tarea, los miembros que desempeñaban roles de tarea o de mantenimiento percibían al grupo como más cohesivo y la escasa relevancia de los roles de mantenimiento podía deberse a una gran presión de la tarea. La jerarquía de estatus en los grupos. La estructura de un grupo incluye una serie de posiciones que se ordenan jerárquicamente. Este aspecto de la estructura se denomina sistema de estatus. La diferenciación de estatus no solo implica patrones de prestigio, diferencia y sumisión, sino también la existencia de un reconocimiento consensuado y socialmente compartido respecto a la ordenación jerárquica y al prestigio otorgado. El sistema de estatus parece establecerse con relativa rapidez tras la formación del grupo. Este hecho se comprueba a través del trabajo de Bales en 1950 sobre la toma de decisiones en grupos de iguales, estudiantes. Se observó que recién formado el grupo, los miembros que más participaban y que más interacciones recibían eran los que más influencia ejercían. Posteriormente, Berger y colaboradores, en 1977, explicaron que las desigualdades respecto a la influencia que existía entre los participantes antes de constituirse el grupo se mantenían una vez formado. A partir del trabajo de Bales se establece la asociación entre estatus grupal y contribución a las metas del grupo o el desempeño de la tarea. Es decir, que cuando los miembros del grupo se distribuyen sobre la base de su competencia en los distintos dominios y esta competencia está avalada por consenso grupal, esta jerarquía sirve para hacer que el grupo sea predecible y para que su funcionamiento sea ordenado. Teoría de los estados de expectativas, TEE. Surge como un deseo de aclarar algunos de los resultados más controvertidos de los estudios de Bales de 1950. Berger y colaboradores desarrollaron la TEE para explicar cómo emerge la jerarquía de estatus en situaciones donde las personas se orientan a la tarea grupal. Esta perspectiva propone que la base principal del estatus grupal son las expectativas que tienen los miembros del grupo sobre cuál será el desempeño de cada uno de ellos en relación con la tarea. La TEE incluye 2 condiciones, la orientación a la tarea y la orientación colectiva. Esto es, las personas están orientadas a la tarea cuando están motivadas a solucionar un problema
y están orientados colectivamente cuando consideran que es legítimo y necesario tener en cuenta las contribuciones de los demás. Cuando los miembros del grupo están focalizados en los objetivos grupales, anticipan cómo y de qué tipo va a ser la contribución de cada uno de los miembros individuales. Se denomina expectativas de desempeño. Este proceso tiene un componente de profecía autocumplida, de tal manera que cuando más altas sean las expectativas de desempeño que se tenga sobre un individuo específico respecto a otro, más oportunidades se le darán al primero para aportar sugerencias, para que contribuya más a las metas del grupo, para que se evalúen más positivamente sus contribuciones, para que ejerza más influencia y para que acepte menos la influencia de los otros. Dada la importancia de las expectativas de desempeño para la formación de la jerarquía de estatus, la TEE postula 3 tipos de factores sociales que actúan como antecedentes, que son las características de estatus, las recompensas económicas y sociales y los patrones de intercambio conductuales. Características de estatus y expectativas de desempeño. Las características de estatus son cualquier atributo valorado socialmente en relación con la competencia, por ejemplo, género o conocimientos de informática. Estas características contienen al menos 2 niveles o estatus, ejemplo, alto o bajo nivel en conocimiento de informática, hombres versus mujeres, uno de los cuales se percibe como más valioso, hombres o expertos en informática, que el otro, mujeres novatas en informática. La teoría también distingue entre características de estatus difusas y específicas. Las características difusas son aquellas que llevan asociadas expectativas muy generales acerca de la competencia, género, raza, ocupación, etc., y que suelen estar asociadas a una capacidad o competencia alta o baja. Y las características específicas son aquellas que están directamente relacionadas con la tarea y suponen una expectativa de competencia en un rango muy limitado. Recompensas sociales y expectativas de desempeño. La teoría de los estados de expectativas, ETT, sostiene que cuando las recompensas sociales se reparten de forma desigual entre los miembros del grupo, estos suelen inferir las expectativas de desempeño a partir de estas diferencias. En grupos incipientes, estas desigualdades previas ayudarían a establecer rápidamente una jerarquía de estatus, mientras que en grupos ya formados, estas diferencias serían interdependientes con las expectativas del desempeño. Perdón que me cuesta mucho decir la X con la nariz taponada. Los patrones de intercambio conductuales y expectativas del desempeño. Estos patrones aparecen durante la interacción, cuando uno de los actores utiliza conductas de alto estatus, ejemplo, sentarse en la cabecera de la mesa, mantener una posición erguida, etc., que son respondidas por el otro actor mediante conductas que se consideran típicas de bajo estatus, ejemplo, evaluar positivamente las propuestas, cambiar de opinión y estar de acuerdo con el otro. Cuanto más frecuentemente se repitan estos patrones conductuales entre los actores, tanto más se perciban como tipificaciones de estatus, es decir, como creencias consensuadas sobre las conductas típicas de las personas de estatus alto versus bajo. La TEE postula además que cuando estas tipificaciones son salientes, inducen a los actores a inferir que cuanto más asertivo es un actor, más competente es en relación con la tarea. Finalmente, la TEE se caracteriza por tener un enfoque de intercambio social. El estatus se concede para que la persona utilice mejor su supuesta competencia. Investigación sobre estatus en grupos. Buena parte de la investigación sobre el estatus en los grupos se enmarca en la TEE. Por lo general, los estudios que se han llevado a cabo se centran en comprobar si el estatus de cada miembro influye en determinados aspectos de la interacción en una tarea posterior. Se suele seguir el siguiente procedimiento. Se da una ejecución inicial en la tarea de forma individual. Esta tarea implica emitir juicios y se les da a los participantes un feedback falso en cuanto a su desempeño, estableciendo así una diferencia de estatus sobre la base de la competencia. Y seguidamente se lleva a cabo una tarea en grupo. De nuevo, los participantes tienen que emitir juicios. La medida de la variable dependiente suele ser a veces que la persona cede ante el juicio del compañero en la tarea en función del estatus relativo de cada grupo. En la misma línea,
El metaanálisis de Driscoll y Mullen de 1990 trata de determinar hasta qué punto tiene apoyo empírico una de las ideas centrales de la teoría, esto es, que el estatus afecta a las conductas como la influencia o el desempeño en la tarea a través de las expectativas de desempeño que se forman los participantes. Se mostró que las características de estatus afectan a la conducta indirectamente a través de las expectativas más que directamente. Así, se vio que el estatus asignado a un predictor fue de las expectativas y un predictor moderado y significativo de la conducta. Sin embargo, cuando se elimina el efecto de las expectativas, el estatus se convierte en un predictor trivial de la conducta. Y hasta aquí todo el tema 3. Nos vemos en el siguiente vídeo.